Buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión tercera de las jornadas Las Cabrerianas que organizamos en recuerdo y homenaje de la figura del padre de la física española natural de Lanzarote. Para el cierre de esta sesión académica pues nos acompaña la profesora Raquel Díaz Seijas. Quiero leer cómo la hemos presentado para hacer una referencia, digamos, complementaria. Ella es doctora en filosofía, máster en sistemas de garantías y derechos fundamentales, profesora permanente laboral del área de filosofía moral, Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad de A Coruña. El discurso que ha preparado para ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote lo ha titulado «La gobernanza global será salvada por las humanidades». Formalmente no tenemos doctores en filosofía. En consecuencia, aunque tenemos doctores en filosofía, formalmente no tenemos doctores en filosofía, ¿no? Y a mí me gusta, puesto que lo he expresado en numerosas ocasiones, aquí creo que también, cuando hablamos del universo o cuando se habla de la física fundamental o de la filosofía, cuáles son los problemas que ha presentado a lo largo de la historia la filosofía, la física, la biología, la ciencia, los problemas fundamentales de la reflexión, que son aquellos que son problemas, es decir, que no tienen solución. Y como no tienen solución, han permeado toda la historia del pensamiento filosófico, científico, ¿no? Y estamos hoy con los mismos problemas. ¿Y cuáles, según yo, han sido estos problemas fundamentales de la historia del pensamiento? El primero, el problema del universo, que es el todo y que es la materia, ¿no? Ese fue el inicio prioritario cuando la humanidad, es decir, esa prefilosofía griega, abandona el mitos para iniciar lo que llamamos el logos, la capacidad de pensar y no solo de creer en lo que pudiera ser. El universo y la materia. Y hoy seguimos teniendo el mismo problema fundamental en versión de la ciencia física, en versión de la filosofía. ¿Qué es el universo? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué es la materia? Y ya hemos ido teniendo teorías, concepciones, y el problema sigue siendo el mismo. El segundo gran problema, como algunos me habéis oído, pues es el problema del hombre. Ahí ya no estamos en el siglo VII a.C., pero sí seguimos en el ámbito del pensamiento griego, de la filosofía griega. Y iba a ocupar un papel singular Aristóteles. Claro, el problema del hombre, que también ha permeado toda la historia de la humanidad, pues hoy el problema del hombre es todavía, en parte importante, es el problema de la evolución, de dónde procede, cómo surge, y el problema del hombre hoy también es el problema de la vida, es el vitarracionalismo, el racio-vitalismo de Ortega, y el problema es si hay vida humana, o por lo menos vida inteligente al cambio, en otros planetas. Bien, pues este problema del hombre surge en el siglo IV antes de Jesucristo, y precisamente con Aristóteles. Si repito el título, ella es doctora en filosofía, derechos fundamentales, del área de filosofía moral en la Facultad de Humanidades. Bueno, ¿y qué fue el problema del hombre en tiempos de Aristóteles? Aristóteles, claro que habló de física, el primero que utilizó la expresión en el sentido actual, si queremos decirlo así. Claro que el problema del universo vale, pues nada menos que es el que nos introduce a tener la disposición como fundamento de física de que todo lo que existe es espacio, materia y tiempo. Algo verdaderamente colosal. Todavía hoy estamos en eso. Dentro de la materia metemos también la energía, ¿no? Y con teorías nuevas. Pero lo verdaderamente singular
lo que ya no era continuación de lo de los presocráticos es precisamente el estudio del hombre, en tanto que la parte del hombre que implica, ¿verdad?, esas características, esos atributos de la libertad, la responsabilidad y la inteligencia, ¿verdad? Y en consecuencia, sin que todavía existiera nada que tuviera relación a un Dios concreto, personal, que pudiera más o menos animar a los seres humanos, pues él trata de la parte del problema del hombre, que es precisamente el hombre ser inteligente y ser libre, que debe ser responsable. Y nos va a introducir precisamente el tema de la moral. Bien, pues tenemos aquí a una experta, vamos a llamarla hoy aristotélico, posaristotélica, que está enfrentada con este tema, con este problema, que sigue siendo problema capital, el problema de la acción moral, del compromiso social, como consecuencia de que es un problema que no tiene solución y que a medida que va pasando el tiempo, la historia, tenemos que estar reflexionando sobre él, ¿no? Pues de eso es de lo que nos va a tratar. No conozco el discurso, aunque me lo mandó, ¿eh? De eso es de lo que debe tratar, ¿eh? Pero a eso le añade, pues si ya lo han visto ustedes aquí, pues que tiene una especial capacidad de manifestación, si queremos decirlo así, de alegría, de sencillez, de apertura, ¿eh? Lo cual nos hace ver que complementariamente pues debe tener, vamos a decirlo un momento así también, un cierto sentimientos espirituales, morales, poéticos, ¿eh? En este contexto en el que vamos a oírte. Así que venga. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Aristóteles, gran físico, gran ético, gran político y por todo ello necesariamente gran economista. O sea que has escogido un gran filósofo para presentar la conferencia, aunque dices que no la has leído. Yo no lo voy a mencionar, pero efectivamente de eso va la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, don Francisco González de Posada. Excelentísimo señor vicepresidente, don Ramón Calvo Fernández, académicos numerarios, académicos de honor, académicos correspondientes, académicos electos, también familiares y amigos de la Academia aquí presentes. Quiero agradecerles el estar hoy en este salón de investiduras, dirigiéndome a ustedes, orgullosa del mérito más valioso que puede obtener una apasionada estudiante, la consideración de la Academia y el acogimiento por los grandes maestros. Con gran ilusión, pues la Academia no tiene otro fin que obtener saldo positivo en el balance de la felicidad, Aristóteles sabía mucho de eso, recibo este honor en la celebración de un acto solemne, pero también festivo. He sido presentada por 3 académicos de número. Podría llamarles mis padrinos. Dice la tradición que el padrino o la madrina sustituye al padre cuando éste le falta. Sé que entre adultos no es un padrinazgo paternal el que ejercen en mí, sino uno más autónomo y enriquecedor, el de ejercer de abogados del diablo en momento de escrutinio de razones, y que nos dejan, al mismo tiempo, seguir desbrozando nuestro camino. A los 3 académicos les pido que no cesen en su empeño, y me esforzaré por ser digna del aval que hoy me brindan para crecer junto a todos ustedes como una persona un poco más ilustrada o simplemente menos torpe. Escribiendo estas líneas, reflexionaba sobre el miedo escénico de estar hoy aquí ante ustedes. El miedo es libre, es una frase manida. El miedo jamás ha sido libre. No hay nada que cercene más que el miedo. Suele ser una alquimia de silencios, de ruidos no descifrables, una jaula que no nos deja salir al exterior. Si algo nos enseña el cuento de Juan sin miedo de los hermanos Grimm, es precisamente a valorar que los desafíos están ahí para hacernos crecer. Enfrentar el miedo en lugar de ignorarlo es la diferencia de vivir asumiendo, minimizando el riesgo o dejarnos llevar por la incertidumbre. Arriesgarse a vivir por la vereda del conocimiento
es vivir siempre sorprendido y entonces más atento. Lo que tengo ante ustedes no es miedo escénico, sino un profundo respeto. Y como les decía, agradecimiento porque esta ilustre corporación me acoja en su seno con su excesiva benevolencia. Una instintiva mirada retrospectiva hacia mi modesto camino intelectual me hace ver que esta gran oportunidad e ilusión de este nuevo porvenir sean el incentivo de mi feliz atrevimiento. A mí me están salvando ustedes, pero las humanidades no necesitan ser salvadas. Llevan siglos y siglos defendiéndose solas y ahí seguirán, porque son imprescindibles. Y dentro de ellas, especialmente la ética. De eso quiero hablarles hoy. No son las humanidades las que tienen que ser salvadas por las universidades. Al contrario, serán las universidades las que salvarán estas instituciones del saber. Otra cosa diferente será preguntarnos si las universidades atinan en saber lo que es prescindible e imprescindible. Supongo que la técnica de ensayo y error les hará encontrar la respuesta. Deseo que para entonces la universidad no se haya convertido en una formación profesional sofisticada para burgueses, en lugar de la génesis de una ilustración que germine en todos los caballones de la sociedad. Hacia 1500, las universidades distaban de llegar a la centena. La mayor parte de los universitarios de los siglos XIII y XV eran procedentes de clases medias, hijos de notarios, mercaderes, artesanos. Muy pocos eran hijos de nobles o de la clase baja. Como en la Roma clásica, la nobleza se educaba particularmente, no en las instituciones públicas. La nobleza entendía la educación de forma más ociosa, generalista, al estilo griego. Sin embargo, las universidades formaban profesionales que resultaban necesarios para la buena marcha de los tres ejes fundamentales para regir la sociedad hasta finales del siglo XV, que eran el derecho, la iglesia y el comercio en aquel momento. No es de extrañar que las primeras críticas a la enseñanza superior medieval la protagonizaran los humanistas, la mayoría de las veces formados al margen del oficialismo. Recuerden esto cuando más adelante les hable de la sostenibilidad, porque existen otros ejes fundamentales, otros tres ejes, para regir la sociedad actual, que también se reclaman desde la universidad, porque y que ahora les adelanto, que hablaremos de ellos próximamente: el eje económico, el ético-político social y el medioambiental, que siendo distinguibles son indisociables. Cabe resaltar que solo siendo indisociables se puede plantear la posibilidad de una gobernanza global. Conciliar las verdades de la filosofía con las exigencias de la vida siempre ha sido necesario. Hoy más que nunca su hermanamiento prescindirá de calificar erróneamente como exigencias a ciertas obligaciones que llamamos vitales pero que no lo son tanto. Por el contrario, dejará al descubierto la ausencia de compromiso de responsabilidades ante otros asuntos o cuestionamientos vitales no satisfechos y, sin embargo, irrenunciables. También exigirá el escrutinio de la verdad para que no se quede en simple verosimilitud. Ese hermanamiento entre filosofía y necesidades vitales nos exigirá preguntarnos por las intenciones y también por la finalidad, las consecuencias de seguir unos u otros paradigmas, unas u otras políticas. Nos hará preguntarnos por el valor de unas u otras normativas y normatividades, algunas de obsolescencia programada, fanáticas del interés a corto plazo. El hombre que deja de cuestionarse, deja de ser homo faber, deja de construir su mundo y su cultura, deja de ser un ser biográfico para vivir de forma cortoplacista, voraz e instintiva. A los políticos, a los directivos empresariales, a los CEOs, a los gobernantes en general, se les inflama el pecho al hablar de los cambios que nos traerá la revolución digital y de la gran necesidad de que los estudiantes, los investigadores, la red que fecunda el crecimiento de una sociedad, estén formados en tres soportes imprescindibles e indisociables: el de las materias STEM, el formado por el desenvolvimiento de las habilidades digitales y cada vez más el soporte de las habilidades blandas o humanísticas. Blandas no quiere decir flexibles, quiere decir flexibles, no quiere decir quebradizas. Esta formación en la transversalidad de conocimientos se va a convertir en un bien muy preciado, pues quien la pretenda estará formándose precisamente con los mimbres que permitirán el desarrollo de los tres pilares de la sostenibilidad sobre los que previamente les pedí atención: el científico económico,
el ético-político-social y el medioambiental. Sobra decir que es el ser biográfico e histórico, el ser cambiante y que evoluciona, el que da fundamento a ese homo faber, al mundo empresarial, al mundo científico, digital, a nuestras normatividades empresariales, comerciales, jurídicas, sociales, éticas, políticas. Esta misma academia y esta palestra de estudios transversales, desde la que hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes, es un bien selecto que justifica en su trabajo diario los fundamentos que hoy pretendo defender. Ahora bien, esta academia lo es de doctos y no de estudios primarios, y en ella la transversalidad es entendida como amplitud hacia otras ramas de conocimiento necesarias para la consecución de alianzas y valor añadido. De alianzas y valor añadido les hablaré con un poco más de profundidad más adelante. Porque ahora no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarme si no debiera en las universidades existir otra transversalidad previa que en los primeros cursos de formación abarcase el conocimiento genérico y a fin de área de conocimiento que se pretenda, dejando la transversalidad de las alianzas que crean valor añadido para cursos superiores del grado universitario y dejando la especialización técnica y concreta para los másteres de posgrado. ¿Por qué pensamos que la filosofía, las humanidades, la historia, la filología son saberes parcelarios, diferenciados y que ahora no merecen atención? Desde mi punto de vista, considero que esta debiera ser la primera transversalidad necesaria, obligatoria, para un buen enraizamiento que fundamente adecuadamente el saber generalista al que no le estamos prestando ninguna atención. Considero que será después cuando debamos plantearnos esa segunda transversalidad, también fundamental para generar valor añadido y que permita alianzas del saber que aseguren al estudiante caminar seguro por el mundo empresarial, pero sobre todo caminar libre por la vida. Y no debieran ser los másteres de posgrado los que se especialicen al estudiante en los campos teóricos y prácticos requeridos con la libertad suficiente para poder abordar una especialización seria y no sentirse resignados exclusivamente a unas materias hechas a medida de las guías docentes propuestas por la plantilla de un campus determinado. Decía que se les inflama el pecho a quienes defienden en la teoría lo que no pretenden en la práctica. Bolonia es un nicho de especialidades donde las materias se encorsetan en guías docentes cerradas. Los campus universitarios se han convertido en campus transversales, sí. En España, estos campus aunan diferentes ramas de conocimiento imprescindibles para la sociedad. Pero son los edificios de un terreno llamado campus y no los estudiantes, las aulas, los que ejercen la transversalidad. Los estudiantes están enjaulados en su nicho facultativo y la transversalidad no se da en el aula, sino en la cafetería o en el piso de estudiantes. Los alumnos de medicina no reciben conocimiento humanístico en sus primeros años, ni los alumnos de humanidades reciben conocimientos de habilidades digitales serios que vayan más allá de lo que ellos ya conocen por ser nativos digitales. La sociedad no necesita de campus que pasen las acreditaciones populares, necesita de individuos que cumplan la excelencia en sus conocimientos transversales. Y es que rebajar la exigencia y ser populares o buscar la excelencia y ser los mejores, ese es el dilema. Pero claro, es un dilema humanístico, es un dilema ético. Estamos muy lejos de la transversalidad. Del dicho al hecho hay un buen trecho y lo hay precisamente en lo más imprescindible, la creación de un buen soporte social para que el mundo progrese, porque no todo cambio es progreso. Dependerá de los obstáculos que nos pongamos para no asumir responsabilidades. Cuando la palabra transversalidad se convierte en un eufemismo, deja de ser una palabra con valores éticos para ser una palabra pícara. Y la picardía es el atajo de la inteligencia, que llega antes, pero se desvanece. Comencé diciendo que así surgieron las universidades, para formar profesionales burgueses. Tal vez la función de la universidad siga siendo formar a la clase media para cubrir los puestos burocráticos. Tal vez los estudiantes de altos recursos económicos se puedan permitir el acceso a la transversalidad y por eso la transversalidad pareciera que puede ser prescindible en la academia pública. Hoy el analfabeto sabe leer y escribir,
pero está muy alejado de ser un individuo con conocimientos transversales o de fundamentos generales. Son la nueva clase de la burguesía, formados en las parcelas del conocimiento minimalista e instantáneo. Esa nueva clase son el precariado. Pero no quiero centrar mi discurso en las universidades, sino en algo más fundamental, es decir, en la necesidad de las humanidades y de la ética para el progreso de la humanidad. La importancia que ha tenido el comercio para el desarrollo de la cultura y las políticas presentes es de extrema relevancia, dibujando nuestra historia y transformando el mundo, de forma que cambia nuestra percepción de la vida y evoluciona también la percepción de nuestro propio ser. Todas las empresas, públicas y privadas, necesitan adaptarse a su entorno. Sin embargo, no analizamos con profundidad la importancia de estas palabras para definir lo que los CEOs llaman, sin pararse a analizar el significado, la cultura de una empresa. Cabe hacer el símil con la distinción entre dos tipos de ser y estar en la vida. Por un lado, el ser biológico, que explica por qué los animales sobreviven adaptándose al medio, son instintivos, importa la supervivencia más primaria. Por otro lado, ya lo mencioné anteriormente, el ser biográfico, es decir, el hombre no nace adaptado al medio para sobrevivir, necesita adaptar el medio a sí mismo desde la ayuda de su especie. Por eso somos seres sociales y en ese sentido de adaptar nuestro entorno para sobrevivir, nos convertimos en Homo faber, hombre hacedor. Lo que hacemos es construir nuestro entorno, primero para sobrevivir y luego para alcanzar más prosperidad o bienestar desde un precario punto de partida, y a partir de ese interés social por adaptar el medio a nosotros, surge la colaboración, la cultura, el arte, la ética, etc. Surge nuestro ser histórico y biográfico. El hombre toma, por tanto, conciencia del tiempo y de sí mismo. De forma sencilla, hemos introducido en estos párrafos los tres soportes vitales: el medio, la naturaleza; el hombre que toma conciencia de sí mismo y de los demás; el hombre político, ético y social; y que elabora y comercia, la economía. Desde estos tres pilares es de donde debemos construir un mundo mejor. Son los tres pilares que conforman el ser histórico, biográfico, humanístico, que constituyen los tres pilares de la sostenibilidad. Necesitamos que nuestras empresas tengan un ser histórico y biográfico, que construyan su biografía a largo plazo, porque en eso consiste crear su cultura. He aquí el símil. Igual que el hombre es un ser inacabado en perpetua construcción que necesita adaptar el medio a sí mismo para poder dominarlo y moldearlo para alcanzar su bienestar, las empresas funcionan igual. Las empresas previas a los años 60 y 70 eran empresas con un marcado sentido biológico, animal, instintivas, voraces, y muchas acabaron devoradas por su ansia cortoplacista. Eran empresas con instinto de supervivencia y con una perspectiva unidireccional, la perspectiva de los accionistas, pero sin compromiso de confianza, bienestar y permanencia a largo plazo. Pensemos en la definición que nos aportaba Milton Friedman allá por el siglo XIX de empresa, como una entidad destinada a la obtención de beneficios para sus accionistas, shareholders. Se trataba de obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible y con la perspectiva puesta exclusivamente o muy preferentemente en los accionistas. En realidad, si pensamos en las grandes empresas tecnológicas de hoy en día, vemos que tienen una política de opacidad con sus clientes y unos abusos de poder por falta seria de reglamentación que se asienten postulados éticos que deberían hacernos reflexionar seriamente sobre la deriva totalitarista o de lo que se ha llamado ya capitalismo de la vigilancia. Son empresas voraces que acaban cercenando la democracia si se lo permitimos y que parece que no hemos evolucionado. Pero, sin embargo, desde los años 70 en adelante, el concepto de empresa ha cambiado hacia una idea de querer afianzarse en el tiempo. Estas empresas resaltan, siguiendo el símil, el ser biográfico, histórico. Son, por tanto, empresas que necesitan la colaboración del entorno para afianzarse, es decir, necesitan de todos los grupos de interés afectados por sus actividades empresariales. Estos grupos de interés los conocemos con el nombre de stakeholders. Y son empresas que se pretenden más éticas, crean su propia cultura, su propia historia, siendo generadoras de mayor bienestar social.
Por eso las empresas hoy en día pueden generar su propio carácter o personalidad, que consiste en la unión de su ser biológico, ganar dinero, a su ser biográfico, hacerlo de una forma que genere confianza para afianzarse en el tiempo y generar una cultura empresarial. Esta segunda concepción de empresa es la que nos permitirá hablar de entidades públicas o privadas, responsables o sostenibles. Es desde esta concepción de respeto a todos los grupos de interés implicados desde donde tenemos que construir un mundo y un comercio, una economía responsable. Hacia principios del siglo XX, concretamente en 1932, otro economista, Charles Handy, establece que el objetivo principal de una empresa no era la maximización de beneficios, sino, abro comillas, ese algo que la compañía quería lograr, cierro comillas. Por lo tanto, la remuneración ya no era solo a los socios, a los accionistas, sino también que era necesario tener en cuenta remunerar a los empleados, a aquellos que fabricaban o conseguían el objetivo final de la compañía y que lo situaba por delante de la competencia. Charles Handy decía, abro comillas, en otras palabras, el propósito de un negocio no es obtener un beneficio y punto final, es obtener un beneficio para que el negocio pueda hacer algo más y mejor, ese algo que se convierte en la verdadera justificación del negocio, cierro comillas. Esta definición es muy importante porque incluye en la empresa el concepto de trabajar por objetivos y será imprescindible para la asunción de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ahora bien, lo que propone Handy será un avance imprescindible, pero no es suficiente. Y que no es suficiente nos lo viene a demostrar otro economista, Edward Friedman, abriendo el camino a las teorías del valor compartido. Y un ejemplo es la esencia que gobierna esta academia desde la que me dirijo a ustedes. Esta teoría nos dice que una empresa no solo tiene que generar beneficios, no solo tiene que hacer ese algo que hace mejor que sus competidores, sino que además tiene que crear valor para todos los grupos de interés que interactúan de alguna forma con la organización. Este concepto se aplica no solo a la generación y actividad de la empresa, sino también a la gestión filantrópica de la organización. Inicialmente se concebía la filantropía como la contribución o el aporte a un objeto o una causa determinada, concretada aleatoriamente por la dirección de la empresa. Pero los estudios de Porter y Kramer vienen a plantear también una evolución del concepto de filantropía empresarial, y este concepto tiene que evolucionar hacia la consecución de valor compartido y, por lo tanto, será necesario escuchar a todas las partes que interactúan en la empresa para ser filantrópicos. De este modo, frente al enfoque de Milton Friedman, surge a finales del siglo XX un enfoque que considera que una empresa se comporta éticamente cuando en la consecución del beneficio económico dentro de su actividad asume que existen los bienes de los denominados stakeholders, todos los grupos de interés, y los tiene en cuenta en la realización de sus actividades económicas. De esta forma, la empresa tiene derecho a prosperar si lo hace incrementando el bien de la sociedad, pero nunca puede obtenerse el beneficio al precio de un perjuicio para la sociedad. En estos grupos de interés podemos encontrar empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la comunidad y también cada vez más el medio ambiente y los derechos de los animales. Recuerden el espíritu de este discurso. Las humanidades no necesitan ser salvadas. No existe la gobernanza global sin ellas. Se hace imprescindible saber cómo hemos llegado hasta aquí. En primer lugar, para saber a ciencia cierta en qué aquí estamos. Robbie Robertson planteó la existencia de 3 olas de globalización, que tienen que ver con tu presentación. La primera apareció con los imperios comerciales del siglo XVI y XVII, la segunda con la Revolución Industrial a partir del XIX y la tercera tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la primera globalización, la globalización 1.0, si analizamos este desarrollo con más detalle, podríamos observar que el hombre sedentario es un hombre desconfiado, fronterizo, defensor de lo propio, mientras que el hombre nómada es un hombre abierto al conocimiento, a esperar ser bien recibido ante lo desconocido, a explorar otros mundos. Esta apertura
ha cambiado el mundo y ha venido dada en gran parte por el desarrollo del comercio marítimo. Este fenómeno se intensificó desde el Renacimiento, con figuras como Montaigne, cuyos viajes reflejaron un espíritu de exploración y descubrimiento, mostrando la apertura a otros mundos. Y alcanzó su auge con acontecimientos clave como el descubrimiento de América, la ruta de las especias, la circunnavegación de Magallanes y Elcano, el comercio del Atlántico, las exploraciones de Vasco de Gama hacia Asia. Si bien estos hitos marcan algunos de los referentes más actuales de esta apertura social, cierto es que nuestra historia está llena de recuerdos de todas las culturas antiguas que tuvieron el mar como fuente de ingresos e intercambios, por lo que podríamos remontarnos hasta el principio de los tiempos. Según Thomas Friedman, la globalización 1.0 abarca desde 1492 hasta 1800. Esta globalización viene provocada por la expansión de los países, es la expansión de las tierras, la expansión territorial, de la que venimos hablando, en busca de recursos y conquistas imperiales. El mundo deja de ser considerado algo inabarcable y se hace un poquitín más pequeño, coge una talla mediana. Sin embargo, todo esto no estuvo exento de conflictos. El contacto con otras culturas hasta entonces desconocidas nos ha presentado universos valorativos distintos al de partida y como consecuencia de un trasfondo secular que hacía que el mundo girase en un torno en sí mismo propio, germinó otra comprensión del mundo que hoy en día se hace explícita a través de esa pluralidad de creencias y formas de vida y que plantea cómo lograr un punto de unión, convivencia, comercio entre diferentes culturas de los distintos territorios en lucha por el dominio. Y ese dominio es en realidad la lucha del comercio de unos frente a otros, el nec-ocio, el negocio, el nec optium en latín, la negación del tiempo para buscar criterios deliberativos para un trueque equitativo. El ocio es el tiempo necesario para la reflexión por la cual ha surgido la filosofía. El negocio es, en este sentido, el poder del más fuerte en ausencia de razones. El que tiene más poder, más riqueza, domina el negocio. Siguiendo la explicación de Thomas Friedman, la globalización 2.0 abarca desde 1800 hasta el año 2000. La globalización 2.0 es la globalización de las empresas. La primera, territorios; la segunda, empresas, que avanzan y crecen a lo largo de otros territorios en busca de mano de obra más barata, nuevos recursos y materias primas. Desde estas fechas podemos identificar cómo las compañías han crecido en número y peso y en la actualidad este incremento sigue creciendo de forma muy acelerada, pero no me puedo detener en ello. Podríamos decir que esta globalización 2.0 que durante el siglo XIX se produce sobre todo con la revolución industrial, que significó la aparición de las máquinas en Europa, pero principalmente en Inglaterra, favorecerá la conquista de nuevos territorios, se inicia el desarrollo del capitalismo y el imperialismo en las dos primeras décadas del XX, se produce la expansión de los ferrocarriles, el uso del vapor, el petróleo como matriz energética, surgen las empresas multinacionales, una empresa privada como la Compañía Británica de las Indias Orientales administra la India británica, se expanden las sociedades anónimas, se intensifica la globalización y surgen nuevos sistemas de transporte masivo, ingresamos a una nueva etapa en las comunicaciones, y sobre todo a partir de 1995 con la aparición de Internet. El siglo XIX marcó el auge del liberalismo comercial, fundamentado en los principios como el libre mercado, la defensa de la propiedad privada, la democracia y las libertades personales. En este contexto surgieron las primeras instituciones internacionales de cooperación económica, como la Comisión Central para la Navegación del Río Rin en 1815, cuyo objetivo era garantizar la libre navegación y coordinar las tasas de tránsito en un río vital para el comercio europeo. Esta organización sigue vigente hoy y representa un modelo temprano de cómo la interdependencia económica puede gestionarse de manera colectiva.
Nos estamos acercando a la tercera globalización. Los avances provocan la aceleración del planeta. Entre ellos, todos los investigadores están de acuerdo en que el punto central es la caída del muro de Berlín en el año 1989, que hizo que Europa se convierta en la región más o menos que prácticamente conocemos hoy en día. Significó el inicio del fin de la Guerra Fría, el fin de una división de dos visiones geopolíticas distintas de concebir el mundo, que se comprendió desde 1945 al 89-91, por un lado el sistema capitalista liderado por los Estados Unidos y por el otro el sistema socialista bajo el liderazgo de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A nivel económico, y esto es muy importante, significó el fin de la planificación centralizada y la actividad empresarial desde el Estado, que controlaba salarios y precios principalmente. Desde el oligopolio controlador de los Estados pasaremos al oligopolio y monopolio controlador de las grandes empresas internacionales. A partir de 1945 mueren los Estados nacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial surgen la OTAN, la ONU y la Comunidad Europea. Otros aceleradores de la evolución que voy a mencionar, pero no me puedo parar: la revolución de las PCs, el lanzamiento del sistema operativo Windows en el año 90, 5 años después la salida a bolsa de Netscape, la salida a Internet no solo para las Fuerzas Armadas y los gobiernos con las que ya trabajaba, sino para la sociedad y empresas, grandes inversiones de fibra óptica que podríamos comparar con las grandes inversiones que se hicieron en vías de comunicación durante la Revolución Industrial. Será ahora esta una revolución digital, que también supone grandes inversiones y avances para el transporte de materiales, mercancías y mano de obra. Como ha subrayado Thomas Friedman, el trabajo mundial se ha facilitado y acercado al mundo propio, al tiempo que se expande de forma vertiginosa gracias también al desarrollo del software necesario para los ordenadores. Es precisamente esta capacidad de llegada a los individuos de todas las sociedades lo que Thomas Friedman define como la globalización 3.0, la de los individuos. La primera es la de los territorios, la segunda es la de las empresas, la tercera es la de los individuos. Esta abarcará desde el año 2000 hasta la actualidad. Toda la Tierra se hace para Friedman todavía más pequeña. Los individuos se conectan entre sí en todas las partes del planeta en tiempo real, trabajando juntos, tienen a trabajadores en cualquier parte, hay actividad constante, generación de productividad constante, surgen mecanismos de aceleración del planeta conocidos por todos actualmente como el outsourcing, externalización de empresas o filiales, el offshoring, deslocalización y búsqueda de mano de obra barata en el exterior, el insourcing, externalizar secciones completas de una compañía a otra que se convertirá en asociada, etc. Todas estas aperturas hacia el mundo exterior parecen ir unidas a los avances de la globalización 3.0. Más recientemente, no podemos dejar mencionar además la computación, entendida como la aceleración del cálculo de procesamiento de la información de los ordenadores, pues también la inteligencia artificial, la IA aumentada, el Big Data, la robótica avanzada, la nanotecnología, la biotecnología. Todos estos avances van a afectar a cómo nos vemos las personas y cómo se desarrollan nuestras capacidades y nuestro mundo, transformando totalmente la sociedad mundial. Los principales elementos aceleradores del mundo, junto con la convergencia de países e individuos, con la interacción a través del desarrollo de Internet, la revolución digital, ha traído consigo la transformación o el cambio de los valores culturales de los individuos, cambios de valores sociales y valores políticos, acrecentados con la crisis del 2008. El comercio no solo promovió y fue raíz del intercambio de bienes, sino también de ideas y valores, como ya lo viene siendo en realidad desde la antigüedad en todas las culturas. Este fenómeno de avance contribuyó en este momento a la fragmentación del universo valorativo y al surgimiento de múltiples perspectivas para interpretar el mundo, dando lugar al relativismo contemporáneo. El relativismo plantea uno de los mayores desafíos éticos de nuestro tiempo: cómo alcanzar acuerdos globales que respeten la diversidad cultural y fomenten la sostenibilidad económica, ético-política y ambiental. Habrá que buscar una convivencia valorativa que no sea una renuncia a los propios valores ni tampoco una imposición hacia las otras culturas, pero nos topamos con el relativismo. ¿Cómo es posible que en un mundo de individuos globalizados cada vez se defienda más una individualidad de valores no compartida?
El reto que se plantea para una economía global es si vamos a establecer mecanismos de deliberación en los que habrá que ponerse de acuerdo en un mínimo de normas de convivencia y de mercado, a través entonces de una razón compartida, no dogmática o absolutista, sino razonablemente racional, o se abordarán los acuerdos desde el poder del más fuerte porque el poderoso considera que su opinión es soberana. ¿O acabaremos cediendo al emotivismo del victimista que no tiene intención de colaborar por un mundo mejor, pero se siente interpelado por todos, con derechos pero sin obligaciones? Todas estas cuestiones son de extrema relevancia para la gobernanza global y para la sostenibilidad. En su compendio de filosofía, Richard Brand ofrece una distinción útil para comprender este fenómeno del relativismo y nos permitirá ver que no es un tema baladí, sino el artífice de que nos pongamos de acuerdo, vivamos enfrentados y bajo el dominio de unos sobre otros. Por un lado, es necesario distinguir el relativismo cultural, que sostiene que las normas morales son diferentes según el contexto cultural. Cada cultura genera formas de convivencia propias que se convierten en estándares morales para una sociedad determinada. Y por otro lado, el relativismo normativo, que afirma que todas estas normas, aunque diferentes y procedentes de entornos culturales diferentes, tienen igual validez. Es decir, en este segundo caso, todas las normas valen por igual. Hay una neutralidad frente a la emisión de juicios sobre lo que está bien o mal en la forma de vivir propia y de los demás, eliminándose así la capacidad de emitir un juicio del sentido común. No hay juicio común válido, eliminando las razones ilustradas y diciendo amén a todas las formas de convivencia sin ser valoradas moralmente. Es decir, el relativismo normativo es una relatividad sobre las normas, lo que las convierte en papel mojado. Cuando todo vale por igual, nada vale nada. Y si todas las opiniones valen por igual, ya no escuchamos al otro. ¿Para qué? Si nuestra opinión es soberana. Cuando tengamos que ponernos de acuerdo sin saber escucharnos y sin querer hacerlo porque nos llega con nuestra propia voz, entonces en ese momento el acuerdo será lo que imponga el poder del más fuerte. Todo se volverá transacciones de poder y el ser humano perderá su sociabilidad. La cambiará por la guerra, la única forma que le quedará de tener al otro al lado, aunque sea para negarlo. Y volverán las crisis, y en las épocas de crisis escuchamos sí, no al de al lado, sino al profeta de turno, religioso, político, la heteronomía que se tercie. Escribe Flaubert a mediados del siglo XIX sobre los maleficios de la democracia contemporánea y la ausencia de criterio. Si la sociedad sigue a este paso, creo que veremos místicos otra vez, como los hubo en todas las épocas oscuras. Y escribe el premio Príncipe de Asturias, el filósofo Byung-Chul Han, en el libro La sociedad del cansancio. En el futuro habrá, posiblemente, una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Y decía el presidente de esta ilustre academia esta mañana en el almuerzo, y así proliferan los gabinetes de psicología. Desde la ética fundamentada en la razón ilustrada y en las normas que generan confianza a largo plazo, se alaba el relativismo cultural. La descripción de diferentes formas de cultura nos enriquece siempre que respetemos a terceros. Y se rechaza el relativismo normativo, porque convierte la riqueza de la diversidad cultural en un cajón desastre donde todas las injusticias y maldades tienen cabida si la libertad se convierte en libertinaje. La ética pone límites. La democracia es la cometa que vuela libre sujeta de un hilo. Si ese hilo, si ese límite, la libertad, la democracia, sin ese límite, la libertad, la democracia, acabaría estrellada en cualquier lugar. La ética es ese hilo que pone límites. Si la ética pierde la capacidad de enjuiciar, también pierde con ello la capacidad de prescribir, de decirnos cómo se debe vivir para respetarnos a nosotros y a los demás. De esta forma, el relativismo cultural fomenta la tolerancia, entendida como una teoría y práctica de respeto por el otro, pero nunca se ha defendido como un concepto sin límites. Ejercer la tolerancia no es tolerarlo todo.
En primer lugar, la tolerancia siempre se ha defendido como un concepto recíproco. Se tolera a quien está dispuesto a reconocer que otros tienen el mismo derecho a ser tolerados que ellos. Como señala Francisco Laporta, no debemos confundir el respeto hacia las personas con el respeto hacia las ideas y mucho menos con la aceptación de cualquier tipo de prácticas. La libertad de expresión y creencia, pilares del debate liberal clásico sobre la tolerancia, garantiza el derecho de todo el mundo a expresar sus ideas, pero no implica que todas las ideas tengan el mismo valor, el mismo peso justificativo, estén respaldadas por argumentos igualmente sólidos o que todas puedan llevarse a la práctica sin restricciones que eviten el daño a terceros o que permitan su viabilidad. En segundo lugar, el principio del daño, argumentado por el filósofo John Stuart Mill en 1859, ofrece un marco claro para limitar la tolerancia, permitiendo la negación de esta, no admitiendo la intolerancia ante prácticas que causan daño a terceros, sea por acción u omisión de las mismas. Cada vez más, los países son menos colaborativos y también se está produciendo un rearme de todos ellos. Necesitamos tomarnos en serio el debate de una gobernanza global. En este sentido, recientemente, el Club de Roma ha publicado un libro, Con Capitalismo, Cortoplacismo, Población y Destrucción del Planeta, en el que se aborda la necesidad de esta nueva ilustración o refuerzo de esta ilustración que aborda un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los mercados y el Estado, y el corto y el largo plazo. Para hacerlo tenemos que dejar de trabajar en silos y favorecer un enfoque más transversal, lo que nos exigirá repensar cómo organizamos la ciencia, la educación y las universidades. A estas alturas de mi argumentación, creo que podemos sentar como base que necesitamos de las éticas ilustradas, defensoras de la posibilidad de razonar desde un encuentro común, racional, de todos los individuos, que no pierden la capacidad de emitir juicios sobre lo que hace daño a terceros para defender la posibilidad de marcos colectivos que sean justos y equitativos y que defiendan gobiernos más democráticos o el horizonte utópico de una gobernanza global que sustente alianzas comerciales éticamente responsables. Pero claro, toda responsabilidad antecedente es utopía en su punto de partida, igual que todo proyecto. Pro quiere decir antes de, yecto quiere decir flecha. Antes de lanzar la flecha, mi ojo se centra en la utopía de alcanzar la diana, estudiando el objetivo. Por lo tanto, reforzar el proyecto ilustrado, afianzar el proyecto de la modernidad y no dar el salto a la posmodernidad amoral, donde se confunde respetar al individuo con decir amén a todas sus opiniones, este será el debate fundamental para poder crear una gobernanza global desde la voluntariedad, autonomía, la racionalidad, enjuiciar los valores y la normatividad, establecer leyes de convivencia que permitan darnos confianza a largo plazo en nuestra forma de vivir. Estas tres características son las tres características fundamentales de la definición de ética: autonomía, racionalidad y normatividad. Sin ser alarmista, todas estas consideraciones son de extrema importancia, pues estamos asistiendo a una crisis del multilateralismo entre los países, una crisis también de la ONU, que, desde mi punto de vista, Europa tendrá que apuntalar con su proyecto humanístico y posiblemente tomar las riendas éticas de Occidente. Desde los años 50 hasta principios de los 2000, más concretamente, hacia las crisis financieras, los valores más progresistas evolucionaban positivamente, pero a partir de 2007, 2008, por poner fechas españolas, pero en torno a esas fechas entre los países industrializados, con la crisis vemos que en todos estos países crecen los valores tradicionales más conservadores, se vuelven a imponer sobre otros más avanzados o progresistas. Este cambio también tiene su explicación en la globalización. Solo después de dibujar este marco teórico podremos comprender cuáles son los retos medioambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta el planeta. Es obvio que estas cuestiones necesitan un análisis profundo, del cual aquí solo pretendo presentar algunas de sus premisas, para demostrar que solo las humanidades y la ética implementadas en la ciencia, la economía y la política pueden arrojar luz e ilustración a la situación actual para abordarla de forma responsable. En este sentido, una de las premisas irrenunciables viene dada por los avances que provocaron la aceleración del planeta en los últimos años y he mencionado algunos de los más relevantes.
La segunda premisa, y ahora vamos a ella, pasa por un análisis de la situación actual económica y objetivar qué repercusiones tienen. Solo así podremos tener claros los retos del planeta, los retos de la sostenibilidad. La gobernanza, uno de los retos que se plantea a la velocidad del cambio tecnológico es que transforma de manera profunda la economía, el mercado laboral y nuestro concepto de bienestar y el cómputo de felicidad, lo decíamos antes, a corto y largo plazo. La situación actual es que la dinámica previa a los años 70 que relacionaba productividad, capital y trabajo ha dejado de funcionar, porque hemos conseguido ganar en productividad sin emplear más personal, produciéndose un cambio estructural en el modelo económico, que, de no regularse ética y legalmente de forma adecuada, producirá una fractura seria en el contrato social. El precariado define a un nuevo colectivo social desencantado que se siente marginado en algún sentido y que en parte es el que sufre las consecuencias de las tendencias del avance tecnológico del que les vengo hablando. Para entenderlo mejor, recordemos cómo la revolución industrial creó la clase social del proletariado. Ahora tenemos precariado. En aquel momento se dieron forma al comunismo, al fascismo, hubo guerras mundiales, ahora estamos también con convulsiones y guerras. En aquel momento hubo la necesidad de la construcción de un nuevo contrato social, que tuvo dos elementos en aquel momento fundamentales. En el plano político, la extensión y sufragio del voto, y en el plano económico, el nacimiento del estado de bienestar y los impuestos sobre la renta, sociedades, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que introdujo en aquel momento la sostenibilidad en un proceso de transformación tecnológica. Muy bien, pues ahora nos encontramos en la revolución digital y tenemos que buscar cómo se introduce en este momento de transformación tecnológica la nueva sostenibilidad. El debate que viene, por lo tanto, es el debate de esa transformación y, por lo tanto, de la responsabilidad social, científica y empresarial, sabiendo diferenciar claramente lo público de lo privado y favoreciendo una economía liberal justa que permita el progreso de una democracia liberal que haga realmente honor a sus fundamentos de igualdad, libertad y justicia. Por lo tanto, dentro de los retos económicos y tecnológicos, tenemos que detenernos fundamentalmente en los dedicados al empleo y el subempleo y cómo se ve afectada la masa empresarial por la tecnología. De la mano del precariado tenemos la estagnación de rentas y la desigualdad. En cuanto a la estagnación de rentas, McKinsey Global Institute en el 2015 publicó un informe titulado «Más pobres que nuestros padres» y los porcentajes han sido demoledores en todos los países. No me puedo detener ahora en las cifras, diré que era el 75% ya en el 2015 en España, más pobres que nuestros padres. Me interesa subrayar que estos datos no son sostenibles en democracia porque producen toda una serie de comportamientos políticos y de reacciones que hacen que se ponga en peligro la sostenibilidad del sistema político. El sueño americano se desquebraja cuando vemos que en los años 80 la probabilidad de ganar más dinero en vida que nuestros padres ha caído en torno al 50% cuando estaba en el 90% en los años 40. Este proceso se está viendo en todos los países que comienzan a incorporar tecnología avanzada. El proceso del cambio remueve la estructura económica. Esto en cuanto a la estagnación de rentas. En cuanto a la desigualdad, conviene recordar que hemos tenido un fuerte crecimiento económico en la mayor parte de los países occidentales en los últimos 20, 30, 40 años. Incluso teniendo en cuenta el periodo de la última crisis económica financiera en Europa y Estados Unidos, estamos en momentos de prosperidad históricamente alta. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos recupera su nivel PIB de Producto Interior Bruto precrisis en 2012, Reino Unido en el 2014. Desde estas fechas a esta parte, estos países han estado en niveles históricamente altos de prosperidad en el agregado, es decir, a nivel colectivo. Pero la recuperación no se siente por parte de las clases medias. Ni en Estados Unidos ni en Europa, porque se está produciendo una verdadera captura de rentas por parte de colectivos muy reducidos dentro de las sociedades. A nivel mundial podemos ver el aspecto de esta desigualdad. Datos de Oxfam nos indican que ya desde el año 2015 el top 1% pasó a tener más patrimonio que el 90% restante del mundo.
Dice el defensor del pueblo Ángel Alonso Gabilondo que a pesar de su nombre, lo común es menos habitual de lo que suponemos. Como podemos apreciar, se presentan dos serios problemas dentro de las sociedades: la estagnación de rentas en el nivel de la clase media y la desigualdad por captura de capital por ciertos colectivos. Toda esta diversidad de vulnerabilidades, entre otras que aquí no estoy tratando, como todas las tipologías de expulsiones de las que podíamos hablar y las nuevas que está creando Trump, no es un mero plural insustancial, no es un asunto meramente descriptivo, sino que eso se trata de lo común que se dice en todas ellas y cada una de esas vulnerabilidades y de diferentes modos. A la descripción tiene que seguirle un análisis profundo en cuya raíz común debemos plantearnos corregir y prescribir el futuro de la sociedad. Ya podemos vislumbrar los efectos de una globalización descontrolada, unida a la erosión de la identidad nacional en los países avanzados, provocada o pasando por la desaparición de la clase media debido a la transformación de los procesos productivos o convertida en precariado. Este es el diagnóstico que da origen a las olas populistas, que necesitan ser estudiadas para llegar a plantear soluciones a medio y largo plazo. Habrá que asumir los retos a los que se enfrentan los actores privados y públicos en un entorno global y cambiante, y de cómo asumamos estos retos, pues dependerá la sostenibilidad. Cabe preguntarse qué sucede cuando en sociedades amplias y complejas tenemos a muchos ciudadanos protestando por falta de equidad en nuestros sistemas económicos y sociales. Una de las primeras tendencias es el aumento de pesimismo sobre el futuro propio y sobre el de las generaciones futuras. Y también se provoca el aumento del sentimiento antisistema, que viene a ser la otra cara de la moneda. Esta tendencia ya se observa en la juventud desencantada. Por otra parte, la tendencia que aparece es el antielitismo, una cierta resistencia crítica o incluso desprecio por falta de confianza en las élites que han creado esta estructura social e institucional que está produciendo esta falta de equidad y de oportunidad para los jóvenes. Dentro del antielitismo surge la defensa de que todas las opiniones valen por igual. Pasamos de que todas las opiniones deben ser escuchadas a que todo tiene el mismo valor, lo hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la protesta social se convierte entonces no en crítica constructiva, sino en pataleo desesperado. Hemos dado el salto a una política ciudadana y una protesta carente de fundamentos éticos que refuerza el status quo de los más interesados en mantener su opulencia. Y ahí estamos. El cordón umbilical que une élites con sus representados, que es una conexión de confianza, de voluntad de delegación en las personas que tratan los asuntos comunes de la ciudadanía, ha dejado de existir. Vemos como la idea de tecnocracia, tan favorable a la arquitectura liberal, el libre comercio, la integración regional, el euro, la Unión Europea, parece que han fracasado. Sabemos además que hay una fuerte correlación entre la confianza de las élites, en este caso la desconfianza, y el apoyo al populismo. Esta es la situación y desde Europa estamos reclamando alianzas. Recordemos el ODS 12, el de las alianzas, y reclamamos gobernanza global, y estamos reclamando sostenibilidad y respeto a todos los stakeholders, a todos los implicados en el juego del contrato social que nos propongamos. ¿Se puede conseguir sin una transversalidad histórica que explique la situación a la que hemos llegado? Debemos contar con agentes morales capaces de construir sociedades en las cuales el desarrollo moral de los individuos no deba anclarse en el bucle de la resignación al pataleo y de vuelta de nuevo a la resignación, anclarse siempre en una heteronomía sin dar el paso a la autonomía y a la responsabilidad individual. Que esta última, la autonomía y la responsabilidad individual, será la que permita la responsabilidad social y cívica, en la que nos permita tener individuos que no se queden en el populismo. Necesitamos una capacidad de reacción constructiva. Por lo tanto, conviene recordar que el desempeño económico fuertemente vinculado a las instituciones políticas está fuertemente vinculado a las instituciones políticas, pero también la fractura política es también económica, y que a mayor desempleo, mayor fuerza toman las fuerzas populistas. Y es que en época de crisis, pues lo que decíamos, ¿no? Tenemos tendencia a seguir al profeta. Y surgen en este momento movimientos políticos y posiciones políticas
que buscan romper el orden liberal establecido y creado desde la Segunda Guerra Mundial. Los dirigentes políticos kamikazes como Trump y Putin comparten, con independencia de dónde se posicionen en el espectro político, izquierda o derecha o izquierda, una agenda fuertemente antiliberal. Son contrarios al comercio global, contrarios a la porosidad de fronteras, al cosmopolitismo, en muchos casos contrarios a la integración regional, al derecho internacional, a las organizaciones multilaterales. Se trata de anular toda esa arquitectura construida desde la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Y quien les vota es la nueva clase social de la que venimos hablando, el precariado descontento. Este cambio estructural del marco político es tal vez el cambio más profundo que vayamos a tener que abordar con mayor consistencia. Un cambio estructural que va a necesitar de dos refuerzos: reforzar Europa, que está debilitada, y reforzar el comercio internacional con estructuras sólidas y respetables. Estamos, por lo tanto, viviendo esa fractura política y de cómo la asumamos, pues tendremos soluciones. Pero estos procesos se entienden mejor cuando echamos esa vista atrás y vemos que ya lo hemos pasado, por ejemplo, con la revolución industrial. No me detengo en ello. Nos preguntamos entonces qué aspecto debe tener este contrato social en la era digital. Recordemos la teoría de Piaget, la teoría de educación en el niño. Nos dice que los niños de 12 años son capaces de cambiar las reglas del juego para divertirse más y disfrutar todos de una forma nueva. Adaptan las reglas a sus conveniencias de juego. ¿Seremos nosotros, los adultos, capaces de cambiar nuestras reglas para adaptarlas a un juego social más democrático? Es una incógnita y necesita resolverse. Antes de encontrar la respuesta y comenzar con el bosquejo de lo que puede ser ese contrato, hemos de recordar que el orden liberal, con sus componentes fundamentales de libre empresa, comercio, derechos individuales, entendimiento, respeto a la innovación, a las minorías, ley internacional, fue un gran generador de prosperidad. Y este debate debe de ser el punto de partida, ¿no? La reflexión debe partir de ahí. Debemos analizar cómo gobernar la abundancia cuando tenemos una mayor pobreza sin perder lo bueno que hemos hecho. Pero la ética no es solo descriptiva, necesita de todas las ciencias sociales para hacer una descripción mejor de la realidad, pero su fin es prescriptivo y meliorista, alcanzar el mayor bienestar posible para todos los individuos de la sociedad que sea factible. Los verdaderos ciudadanos críticos son los que, después de realizada la foto, se responsabilizan en trabajar para el cambio. Los chinos representan la palabra crisis con dos ideogramas. El primero, de derribo de aquello que quieren cambiar. El segundo ideograma es el de la construcción de algo mejor. Ahora se trata de buscar soluciones. Hay que estudiar cómo se puede introducir esa sostenibilidad en los procesos. Pero creo que se ve de una forma más clara, si cabe, cómo esta sostenibilidad es cuestión de economía, política social, educación en todos los niveles. La sostenibilidad redundará en un bienestar global y eso afectará de forma positiva también al medio ambiente. Pero la sostenibilidad no es solo un término de ecoética, sino que es una estructura que necesita de los tres pilares: económicos, políticos, sociales y medioambientales, y bien equilibrados. Ahora bien, ¿cómo conseguimos las alianzas de sostenibilidad sin la transversalidad generalista? La Ilustración nos enseñó que solo podemos deliberar si establecemos un marco de racionalidad común, de lenguaje común, para llegar al consenso y a la creación de nuevos valores. Ahora bien, si lo que tenemos son silos o guetos de saber, si evitamos el mínimo común compartido, si evitamos nuestra historia, nuestra cultura, nuestro lenguaje, ¿cómo vamos a poder deliberar para llegar a cualquier consenso o alianza? Si cambiamos la deliberación por el negocio, por falta de razones, perdemos el humanismo y primará la ley del más fuerte, pues habremos eliminado pues la razón. La democracia deliberativa, por lo tanto, habrá sucumbido ante el poder. Y cuando las políticas nos dicen haz lo que quieras con lo que tienes, libertad negativa, nos están diciendo acomódate donde estás que yo tengo el poder. Esto es lo que están haciendo las grandes tecnológicas y es lo que puede hacer una inteligencia artificial sin gobernanza ética. La libertad negativa por sí sola, sin libertad positiva, sin cuestionarnos cómo vivir y cómo vivimos, nos lleva a la negación de la democracia. Mientras que la libertad negativa es la libertad con respeto a ser controlado por los demás, la libertad positiva es la libertad de controlarse a uno mismo, de gobernarse uno mismo. Ser positivamente libre es ser nuestro propio amo.
saber cómo actuar racionalmente y elegir de manera responsable según nuestros propios intereses. Solo desde la libertad positiva, desde su exigencia, podremos conseguir una educación sólida e igualitaria, no uniforme, sino igualitaria. Solo desde la libertad positiva se puede exigir una verdadera transversalidad. Las palabras no son inocentes, se pronuncian y se escriben para nombrar o esconder la realidad, para iluminarla o falsificarla, representarla o liquidarla. Una palabra es siempre una perspectiva, una lanza hacia una meta desde una visión determinada, pero solo desde la transversalidad del conocimiento podemos distinguir las perspectivas y quedarnos con las que tienen razones de peso. Escuchar atentamente las opiniones de los demás, tomarlas en serio, es decir, exigirles seriedad. En la deliberación no todo argumento tiene legitimidad. Es en la fuerza bruta donde está todo permitido. Decía al inicio que cuando la palabra transversalidad se convierte en un eufemismo, pues deja de ser una palabra ética. Igual que decía que pasa a ser entonces una picardía, y la picardía pues es el atajo de la inteligencia que llega antes pero se desvanece. La cantidad de preguntas sobre la transversalidad del conocimiento, y con esto acabo, que me puedo imaginar son muchísimas, ¿no?, para justificar la necesidad de las ciencias humanísticas. Se me haría interminable. ¿Cómo puede vender, por ejemplo, cualquier bien o producto un bot por Internet sin una fuerte estructura semiótica, lingüística, estadística, sociológica, cultural, matemática que lo haga, que lo fundamente? ¿Cómo pedir empatía, justicia, libertad y bienestar a los gobiernos si confunden el relativismo cultural con el relativismo normativo y nos quieren hacer confundir la libertad negativa con la positiva? ¿Cómo generar políticas de discriminación positiva si desconocemos la teoría marginal decreciente tan imprescindible para la ética y la economía para no confundir gasto con inversión y ser eficientes? Estos son pequeños ejemplos de alianzas de saber de la vida cotidiana, sin ir más lejos de la actual, de la vida de la que no podemos escapar, de la revolución digital y de la polis, pero de la que podremos sacar lo mejor o lo peor dependiendo de qué tipo de individuos o sociedad tengamos. Decía anteriormente que hoy el analfabeto sabe leer y escribir. ¿Cómo pretender estas alianzas si no hay previamente un conocimiento general básico sólido? ¿Cómo se generan alianzas de saberes específicos sustentados sobre pilotes demasiado altos pero demasiado estrechos, ausentes de soportes que los entrelacen? Desde mi punto de vista, dejarán de ser pilares para convertirse en zancos circenses. Por esta razón, las humanidades no necesitan ser salvadas, porque solo ellas pueden salvar Europa y solo ellas pueden afianzar la propuesta de una gobernanza global responsable, porque las ciencias humanísticas son la raíz de la deliberación y del consenso, y porque la sostenibilidad no es solo descripción, sino también prescripción. Más que nunca, el nuevo contrato social que tendrá que imponerse dará la razón a las humanidades. ¿Cuántas guerras tendrán que producirse para que recapacitemos? Esa será otra cuestión, pero ahí estarán las humanidades para que podamos construir un mundo mejor. Muchas gracias. No es preciso decir que nos ha presentado un discurso preparado a fondo, con intensidad, que nos ha regalado, pero sobre el aspecto intrínseco del discurso, creo que ha sido una deliciosa y amena lectura del mismo con la que nos ha obsequiado. Muchas gracias. Las dos palabras o las dos ideas centrales del discurso, como no podían haber sido otras, pues son la ética y la responsabilidad. Yo no quiero hacer una glosa complementaria porque podríamos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Pero unida a la necesaria crítica de la realidad actual, que, como toda realidad, tiene una estructura interna, que ella ha centrado la política, lo social, la economía, pero que serían los elementos que fueran
si unimos a que estas notas estructurales, como hemos explicado tantas veces en la metafísica zubiriana, que la realidad se expresa como un uno único en su totalidad, manifestada mediante notas que relacionadas en respectividad unas con otras, como nos ha explicado tan maravillosamente, son además cada una de estas notas, la política, la ética, la sociología, la economía, intrínsecamente dinámicas, y en su respectividad hacen cambiar la realidad, que es principalmente también dinámica. Nos ha pasado sobre la dinamicidad de la sociedad, la revolución o la globalización 1.0, la 2.0, hasta llegar a nuestra realidad. Independientemente de lo que cada uno pudiéramos pensar, creo que la crítica al relativismo ha sido también otro de los elementos fundamentales de su discurso. Es lo que hoy domina, es lo que hoy domina, por vergüenza, por miedo, por falta de conciencia, por falta de uso de esa responsabilidad implícita a toda perspectiva ética, pues creo que ha sido verdaderamente extraordinario lo que nos has ofrecido, ¿no? Y como nube, supongo que todos lo hemos captado, pues a fin de cuentas lo queremos ver así, lo que nos ha hecho en nombre de Aristóteles, siglo XXI, es un canto a lo que debería ser Europa y a lo que debería hacer Europa. Este creo que ha sido la clave de lo que nos ha ofrecido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, contigo que sea bienvenida a Coruña, esa ciudad que tanto queremos y que se convirtió, con perdón, con razón y con historia, en la segunda ciudad europea después de Cádiz, a finales del siglo XVIII, ¿no? Muy bien, pues creo que lo has visto, te lo has más que merecido, te lo has trabajado y bien. Muchas gracias por el discurso y vamos a proceder a la liturgia clásica. Doctora Díaz Seijas, ingredere aferendo, entra, aporta tu sabiduría, largire exi, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. A continuación, el secretario de la Academia va a dar lectura. Título. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos docentes, culturales y de compromiso social que concurren en la doctora doña Raquel Díaz Seijas, la integra entre sus miembros con la condición de académica correspondiente en A Coruña, Arrecife de Lanzarote, 23 de mayo de 2025. El secretario va a dar fe en el libro de tomas de posesión, la nueva académica. Damos el visto bueno. Y por favor, los académicos presentes que hagan de testigos. Venga, Pepe.
Antonio. La primera mujer, ¿cómo ves? En otros sitios, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos haremos ahora las fotos de rigor, ¿verdad? Pero recordaros que el primer lunes de todos los meses, sea invierno o verano, sean vacaciones o no sean vacaciones, tenemos el aula ordinaria, ¿no? Y después, en este próximo mes, vamos a tener el lunes 9 y el miércoles 11, creo que son, vamos a tener el aula Mundo Actual, donde vamos a tratar en torno a la guerra de Ucrania, la situación actual del mundo, y el miércoles el aula Canaria, donde vamos a tener 3 nuevos capítulos de lo que acabará siendo el libro Canarias 2025, según los miembros de la ACIL, de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. A ver si nos animamos y mostramos nuestras caras, ¿no?, en estas reuniones telemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena otra vez.